7:35 de la mañana, estamos en vivo, hora del este en los Estados Unidos. Miren qué bonito paisaje, así les recibimos el día de hoy, así está el amanecer. Qué hermoso el sol reflejándose en el mar, parece una postal. Esta es la imagen que compartimos con ustedes desde la ciudad de Miami, Florida. Pues con esa imagen nosotros les recibimos a quienes se van sumando a nuestra transmisión. Ahora pasamos a un tema mucho más serio. Le damos la bienvenida a esta hora al periodista Luis Carlos Díaz para hablar sobre esta denuncia de difusión de cuentas falsas en la red social X. Gracias por acompañarnos, Luis, bienvenido. Un abrazo enorme, buen día. Sí, te seguimos y estamos atentos a la información que compartes en tus redes sociales, y justamente hablabas y le preguntabas a tu audiencia si han notado esta activación de cuentas para hacer campaña política, y te referías específicamente al estado Zulia. ¿Cómo se puede determinar que una cuenta es falsa o que ha sido creada recientemente con un motivo específico político? Sí, lo que hemos estado documentando, que es sumamente curioso, es que se haya activado una granja de cuentas en redes sociales que están diseñadas para publicar constantemente información sobre gestión de gobierno y campaña política en el estado Zulia. Lo que llama la atención es que son cuentas que tienen muy pocos seguidores, de verdad poco, menos de 20, y además fueron creadas hace poco tiempo. ¿Qué es lo que llama la atención? Porque uno diría, bueno, al final eso no le hace ruido a nadie, eso no genera gran cosa. Pero sí pasan dos elementos importantes. Uno, que se están utilizando para responder masivamente a cuentas, o sea, si alguien está conversando, estas cuentas se activan para meterse en esas conversaciones. Pero dos, es la pregunta, ¿esto se paga con dinero público o es dinero privado? Y esta reflexión viene a dar cuenta porque estos son métodos que se ven en el chavismo, se ven en las tropas del PSV, y además en Venezuela se aplican al menos desde el año 2008, 2009, que empezaron a activarse cuentas proselitistas de este estilo. Pero verlo en el año 2025, tú dices, bueno, mira, esto primero es una botadera de dinero, de recursos, y segundo, es como tan vieja escuela que llama la atención que esto esté ocurriendo. Sobre todo porque en el estado Zulia, últimamente, ha sido noticia dos cosas. Uno, que se han apresado a múltiples alcaldes. No sé si lo saben, pero el alcalde de Maracaibo está preso, el alcalde de Sí. Colón está preso, o sea, han sido apresados, y autoridades del estado Zulia no hablan de ellos, están borrados del discurso. Y como empezó entonces la campaña electoral, pues hay como una suerte de fiesta electoral que hace una suerte de normalización en el que se cree que una campaña es decir que se asfaltó una calle o se pintó una cancha. Entonces ahí es donde empiezan los ruidos en redes sociales y es lo que se está siguiendo. Ahora, ¿y qué influencia pudiese tener todo este tipo de campaña? Que tú hablas específicamente en el caso del Zulia, pero me gustaría que ampliáramos si lo has notado en otras partes del país. ¿Qué influencia tienen en la opinión del ciudadano común? Por ejemplo, no se presentaron las actas desglosadas luego de las elecciones presidenciales. ¿La gente cree en estos comentarios que hacen las personas a través de estas cuentas? Es que hay como dos niveles de estudio. Uno es si efectivamente tiene algún tipo de efecto en la opinión pública o no. Ujú. Aquí pareciera que estas cuentas son mucho más eficientes cuando las usan para insultar, y eso también está pasando. Se puede Claro. monitorear que las mismas cuentas que dicen viva fulano Ujú. o apoyamos al gobernador o al alcalde, al partido tal, son las mismas que van e insultan, persiguen, hostigan Sí. a otros líderes políticos. Entonces ahí hay una maquinaria de desprecio, de odio público que hay que seguir. Pero el punto que a mí me interesa, porque además soy parte de Transparencia Venezuela, es si esto es dinero público, porque esa es una cosa fundamental. Es decir, si estamos ante empleados públicos en su horario de trabajo que están recibiendo dinero que viene del Estado para hacer estas cosas, porque ahí sí estamos hablando entonces de hechos de corrupción, porque se están desviando fondos que deberían estar destinados a la gestión pública y se utilizan es para propaganda. ¿Esto ha pasado en otras zonas del país? Claro que sí. En el estado Anzoátegui, durante la gobernación de Tarek William Saab, había granjas activadas, que además estas granjas luego pasaron a hacerle promoción cuando pasó a ser fiscal de la República. Ahora puedes ver, por ejemplo, en su cuenta de Instagram cómo está lleno de mensajes a favor de él, que lo aman, que lo adoran, que lo siguen. Todo eso es una fabricación de granjas. Sin embargo, ver esto en alcaldías o gobernaciones que se hacen llamar opositoras
tiene que llamar la atención el doble, sobre todo por el nivel de exigencia que tiene que tener la ciudadanía sobre la gente que aspira a liderarla. Para profundizar en esta inquietud que tú manifiestas desde el inicio, ¿cómo se pudiese verificar la proveniencia de los fondos? Sobre todo cuando nadie va a dedicar su tiempo para escribir y para hacer este tipo de cosas de manera gratuita. Hay varios elementos. Uno tiene que ver con las historias de esas cuentas, es decir, si son cuentas que interactúan o están alineadas, están apegadas a las cuentas oficiales, a las cuentas de gestión. Uno puede decir, bueno, aquí hay relación, efectivamente, porque la gente le está dedicando tiempo, esfuerzo y recursos a eso. La segunda es que algunas personas dejan trazas de sus identidades personales. Algunos en sus comentarios queriendo decir que si son del lugar, dicen es que nosotros estamos en tal sitio, nosotros que trabajamos en tal parte. Entonces pueden ir dejando trazas de quiénes son, dónde están, en qué trabajan. Porque antes, por ejemplo, trabajaban con perfiles más anónimos y ahora quieren llamarse María y José para parecer más orgánicos. Entonces ahí hay dos elementos de entrada. Pero hay otro que es histórico y este es importante, y es que en los momentos en los que ha habido cambios de gobiernos, cambios de gobiernos locales, se han descubierto algunas nóminas en las que se puede ver, oye, que había mucha gente contratada para hacer promoción en redes sociales, o había pagos incluso a periodistas, a oficinas de prensa, para hacer cosas como relaciones públicas y propaganda. Bueno, esas son cosas que deberían estar a la vista de la gente. Claro, quizás estoy hablando de un tema muy exquisito en Venezuela, que es la rendición de cuentas, pero es que es lo mínimo que deberían aspirar los ciudadanos, estén o no estén en democracia. Ahora, ¿consideras que ya los ciudadanos tienen un nivel de madurez o las herramientas informativas como para determinar si una cuenta es falsa de otra que está autorizada, que vemos la frecuencia de las publicaciones o que sabemos que detrás hay una persona que publica con criterio? Sí hay anticuerpos que la gente ha desarrollado, bueno, por tantos años de estar expuesto a esto, por la malicia que desarrollan, porque además los venezolanos se han vuelto inmunes a la propaganda del chavismo, entonces sabe también entender cuando hay otras formas de autoritarismo, así sean locales o algunas prácticas desviadas. Entonces sí, la gente va creando su propia malicia, ¿no? Para procesar datos. Sin embargo, esto siempre tiene que estar bajo advertencia, siempre tiene que estar actualizándose, porque la mentira evoluciona, la mentira se va ocultando, va generando nuevas capas. De hecho, algo que ocurre en Venezuela desde hace una década y que todavía hoy hace mucho daño, es que uno puede creer que lo normal en cuentas de propaganda es que son cuentas que te hablan a favor de fulano, a favor de fulano, o sea, les pagan para hablar a favor de. Y lo que ocurrió en Venezuela es que, por ejemplo, hay muchas cuentas que se pagan es para hablar en contra, Sí. hacer campaña negra, pero por ejemplo, hacerse pasar, esto es muy típico del chavismo y de la escuela rusa de propaganda, que es hacerse pasar por opositores ultra radicales, que son los que dicen que todos los demás son unos vendidos, que no sirven para nada, que, ¿sabes? Que las maquinarias de desesperanza, que lo que Sí. hacen es tratar de radicalizar cualquier tipo de Sí, de esas discusión hay unas cuantas ya para hemos visto. perder el foco. Claro, y están hechas para eso. Entonces uno tiene que estar pendiente de cómo evoluciona, cómo se mimetiza, y por eso justamente es que llama la atención que en Zulia hayan aparecido estas cuentas, que es como si estuviesen en el año 2010. 2012, o sea, es tan vieja la práctica, es tan boomer, que incluso ayer estábamos discutiendo, oye, si se está Ahora, usando dinero público o privado, es que se lo están robando, porque es dinero perdido en ruido, básicamente en ruido. no tengo ni idea, no sé si también manejas esta información, pero ¿cómo se puede medir cuánto cuesta ese tipo de campañas? Hay páginas donde los puedes comprar y esto ha sido muy curioso porque puedes ir a páginas de este tipo de servicios de venta, hasta Mercado Libre en otros países o AliExpress China o cualquier otro tipo de cosa, entonces pagan que sí, tantos bots de Twitter en tal precio, Ya tantos bots en no sé entiendo. qué. Oh Y my ojo, God. es O más sea, ya barato, está regularizado y todo, con tarifa y todo. claro, es más barato de lo que parece. Y justamente en Zulia, porque justamente cuando empezamos a publicar esta información, la gente nos respondía y que miren lo que se descubrió hace 2 años, miren lo que se descubrió hace 3, hace 4. Justamente se descubrió que había una granja de bots árabes retuiteando todo lo que publicara el gobernador del Zulia. Entonces, claro, quizás el gobernador es inocente en el sentido de que él no sabe que sus equipos de comunicación están haciendo eso, pero es una estafa. Es decir, cuando tú contratas miles de cuentas para que automáticamente retuiteen lo que se publica, eso no significa más popularidad ni nada, están pagando ruido y en paralelo, insisto, si hay dinero público es corrupción
Y eso es grave. Y si hay dinero privado, lo que hay que ver es si ese dinero privado está ensuciando la gestión pública. Entonces, creo que lo interesante de esto es que está a la vista de la gente y tienen que generarse debates al respecto. Ahora, y esto nos genera un efecto boomerang negativo, porque creo que la gente en 10 años ya ha cambiado su percepción y al ver este tipo de campañas que son pagadas para que hablen bien de ti, no minimiza la imagen o la gestión. Absolutamente. Y eso también hay que llamar la atención, porque estamos ante no solamente la devaluación del ejercicio de la política, sino ante el desprecio por la gente. Porque esto es un ejercicio de desprecio por la gente, porque se está generando una interacción que es inorgánica, que intenta sustituir la falta de popularidad, la falta de voluntad popular para apoyar estas movilizaciones. Ahora, tú hablabas de que esto se utilizaba en la vieja escuela. ¿Cómo ha venido evolucionando y cómo se han utilizado estos bots, por ejemplo, en las campañas electoral del año 2024? Es que para 2024, 2025, lo que se está discutiendo en el presente es que se tienen que generar más conversaciones orgánicas. ¿Cuál es la diferencia entre orgánico o inorgánico? Que sea espontáneo, que la gente le provoque, que la gente quiera ser parte de la conversación. Y te das cuenta como en el 2024, por ejemplo, en medio de la campaña en Venezuela, que además la oposición solamente la pudo hacer en redes sociales porque estaba censurada en radio y televisión, pues te dabas cuenta cómo la gente espontáneamente, cuando iba a la calle, sacaba el teléfono, grababa, publicaba, Sí. compartía, pero también en la campaña de Estados Unidos podías ver cómo los líderes políticos tenían conversaciones, tenían producción de contenidos y era la gente la que se encargaba de repotenciarlos, de hacer. Por supuesto, siempre hay producción, siempre hay un equipo que cuida este tipo de cosas, pero hay una lucha importante que es la relevancia. Las campañas actuales están basadas en cómo ser relevantes para la vida de la gente. Y entonces en Venezuela 2025, en esta fiesta de nuevas elecciones, lo que estamos viendo es canchas pintadas, entregas de balones, ¿sabes? Sonrisita entregando una pastilla, y eso es tan de desprecio por la gente y tan desconocer la situación, o sea, desconocer la emergencia en la que se vive, que uno dice, bueno, esto es un país paralelo. Y por eso también pueden ser castigados electoralmente. Ahora, ¿qué debería hacer la gente? ¿Debería reportar estas cuentas e internamente a nivel de redes sociales? ¿Debería existir alguna regulación que impida este tipo de prácticas fraudulentas? Porque entonces esto quiere decir que quien invierta en publicidad, el nivel de propagación del mensaje va a ser mucho mayor. Sí, la ciudadanía constantemente puede estar documentando y denunciando estas cuentas, puede además ayudar a hacer el estudio o ayudar a reconocer perfiles para decir, sí, fulano de tal es un empleado público y se dedica a esto. Esto pasa, por ejemplo, con el Poder Central, o sea, las etiquetas que se obligan a publicar desde Venezolana de Televisión o el aparato de medios públicos, tiene una tropa que también publica y funciona para TikTok o funciona para Twitter y otras redes. O sea, denunciar esos perfiles, evidentemente porque estamos ante actos de corrupción, pero las propias redes también se están cuidando. Las redes están, los algoritmos de las redes se han desarrollado para detectar estas campañas que son artificiales, que son inorgánicas, y lo que hacen las propias redes es invisibilizarlas. O sea, las redes hacen que el alcance de estas campañas sea menor, las castigan en posicionamiento. Y eso también es muy bueno. Lo que pasa es que a veces tardan cuando las campañas son en otros países, cuando son locales, cuando están en otros idiomas. Entonces la gente también puede ayudar a reportarlas para que las redes visibilicen. Y ojo, ¿cuál es mi interés con esto? Que haya debates políticos reales, orgánicos, que haya una discusión, que haya lo poco que le queda a los venezolanos de espacio público, que puedan tener mejores conversaciones. Porque si no, lo que vamos a tener es ruido de muchas partes y sobre todo vamos a imposibilitar que la gente de verdad hable de política y participación. Ahora, estos son los medios, estamos hablando específicamente de las redes sociales, pero ¿cómo es el mensaje? ¿Cómo se está utilizando la narrativa para poder generar una matriz de opinión en el ciudadano? Bueno, justamente ahora vamos a una competencia de narrativas, sobre todo porque cualquier líder político que aspire a participar este año en Venezuela tiene que justificar, tiene que relatar sus porqués. Y esos porqués no pueden partir de la negación de la realidad. Eso es terrible. Por ejemplo, tener compañeros presos y no hablar de ellos es
es muy grave, es bastante grave. Es ser cínicos. Tener un país donde hay crímenes de lesa humanidad y no decir nada es terrible. O además, peor, ser partícipe de la detención de otros políticos para quitarte del camino gente crítica, o mandar a silenciar periodistas, o mandar a silenciar perfiles en redes que te son críticos solamente para estar de buenas con la dictadura, es terrible. Y esas son prácticas que se están viendo en Venezuela. Es decir, el gobierno necesita una oposición a su medida, una oposición que lo obedezca, una oposición que no se le oponga, sino que ocupe un espacio ahí cosmético, y ese juego está siendo develado por la ciudadanía. Entonces, los políticos que quieran transitar esa ruta la tienen difícil porque están ante la opinión pública, están ante la interpelación de los ciudadanos, y esa conversación no va a parar. Probablemente veamos más episodios de persecución contra ciudadanos. Venezuela tiene gente presa en las cárceles por publicar cosas en redes sociales desde el 2010. Tenemos ya 15 años de historia de esto. Sin embargo, hasta ahora había sido una persecución del gobierno, del chavismo contra la gente, pero que también ahora haya figuras opositoras o que se hacen llamar opositoras participando de la persecución, de la censura o del negacionismo de los crímenes de lesa humanidad es muy, muy grave. Entonces, el 2025 va a estar interesante también por eso, sobre todo porque, aunque dentro del país haya miedo, resulta que también hay 8 millones de venezolanos en el exterior, y su capacidad de interpelar y de hacer crítica es absolutamente válida también. Y hablas de un punto importante, de esos supuestos opositores que quedan también expuestos con esas actitudes, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Cuando hablamos de que no se han entregado los resultados de las elecciones presidenciales, pues deslegitima un proceso que se quiere tratar de presentar como si fuese un acto de transparencia y de consulta ciudadana. Sí, bueno, lo más probable que haya de acá a la fecha de las elecciones sea negociación de cuotas. Es decir, que al final no sea un asunto de cuántos votos haya más o menos y demás. O sea, no es en términos de elecciones competitivas, sino de acuerdos con el poder para asignar unas cuotas aquí y allá para cosméticamente hacer ver que todavía hay capacidad de votar libremente en Venezuela, cosa que después del 28 de julio está en duda. ¿Cuál es el beneficio de la verificación de las cuentas, Luis? Hay un nivel importante que es decirle a la gente que detrás de eso hay alguien que está dando la cara, que es una marca, que si hay algún tipo de club de fans o de cuenta competidora, se entienda cuál es la real y cuál no. Pero con el caso de Twitter, cualquier persona puede pagar la verificación. Entonces estamos viendo también cuentas de información falsa, cuentas que lo que están tratando es de impulsar su propia visibilidad, que pagan la verificación, y entonces, claro, eso sí devalúa un poco este asunto. Pero no hay una gran diferencia. Yo apuesto a algo distinto. Yo apuesto a que la vida de los venezolanos en redes, de los infociudadanos, tiene mucho que ver con la construcción de confianza cotidiana. Es decir, estás allí, haces vida, hay gente a la que ves cotidianamente, y yo lo que le pido a todos es que traten de ver quién se especializa en cuáles temas, y entonces con esa gente es la que vas tejiendo ciertas relaciones. Y dudar cuando alguien que no maneja un tema se mete en algo que no le toca. O sea, es como que yo de pronto me ponga a escribir sobre el mundo militar en Venezuela. Mira, esa no es mi fuente. Mejor escuchemos a Sebastián Navarraez, a Javier Ignacio Mallorca, y bueno, esperemos que Rocío San Miguel sea libre para que también siga hablando de este tema. Pero mientras tanto, si ese no es mi tema, de pronto yo digo, mira, hay rumores de que, no, esa no es tu fuente, de eso no hablas. Entonces, la gente es la que va a ir armando como su self-service, ¿no? Como su menú de cuáles son las cuentas confiables para cada tema, y eso ya los venezolanos lo saben hacer. Si no, no se explica el resultado del 28 de julio. Esa ventaja es con la que vamos a jugar este año, solo que, después hay que estar pendiente, el debate de 2025 cambia por completo porque no se trata de elecciones competitivas. Entonces, sí cambia el panorama. Y este tipo de denuncias de granjas de bots se ven principalmente en X, o también pasan de alguna manera disimulada a través de otras redes sociales como Instagram o TikTok. La más importante en Venezuela, después de Twitter, para estas granjas es TikTok. Lo que pasa con TikTok es que el nivel de producción es un poquito más alto. La gente tiene que dar la cara, o tiene que crear videos, tiene que producir videos. Entonces ahí hemos detectado algunas granjas que son súper curiosas porque mezclan dos cosas. Mezclan chavismo, es decir, son microinfluenciadores del chavismo, y microinfluenciadores de iglesias evangélicas. Yo sé que suena muy absurdo, pero es que están mezclados y hablan en conjunto.
Por ejemplo, con la liberación de presos políticos que hubo el año pasado, hubo cerca de 100, 120 cuentas que se activaron con lo mismo, solamente para decir que en una ocasión, con un preso, que habían sido bien tratados en la cárcel y que habían visto al señor en la prisión y que agradecían los meses presos. Es una cosa perversa, una cosa terrible, pero pudimos detectar decenas y decenas de cuentas que tenían el mismo mensaje. Entonces tomaban el video de una persona que había sido liberada de prisión agradeciendo que vio al señor en su presidio, y entonces tenían este grupo de chavistas y personas de iglesias protestantes diciendo: ven que la cárcel es buenísima, ven que la gente es bien tratada. Estamos ante un ejercicio de cinismo y además de burla de crímenes de lesa humanidad que es terrible, porque no sé si lo manejan todos, pero de las personas que estuvieron presas en Venezuela y que siguen presas, tenemos casos de tortura, tenemos casos de violencia sexual, tenemos casos de gente que pasó hambre o que todavía hoy pasa hambre o que no tiene acceso a medicinas. Entonces, que se haya usado este video de un solo preso que salió diciendo que agradecía su tiempo en prisión, bueno, una sola persona con ese tipo de experiencias iluminadas no te desmiente que atrás está la Corte Penal Internacional y la ONU investigando crímenes gravísimos. Pero bueno, eso te demuestra cómo funcionan estas granjas, porque le dieron la orden a este grupo de microinfluenciadores y todos empezaron a hacer los mismos videos. Tienen poco alcance, pero cuando ves que se multiplica el mensaje, el ruido puede ser mayor. Ahora, esto sigue ocurriendo porque hay mucha impunidad, supongo. Mira, pasa algo curioso, y es que el propio chavismo se ha dado cuenta que estas estrategias no le han servido. Es decir, sirven para hacer ruido, pero no sirven para darles votos. Entonces, de pronto, les quita el financiamiento. Cuando les quita el financiamiento, te das cuenta que baja el ruido, que bajan las tendencias diarias. El propio Maduro se fue de Twitter. También ha habido derrotas de parte de la dictadura. Y con TikTok, algo curioso que está pasando es que ya llevan más de 2 semanas que lo están bloqueando todas las noches en Venezuela. O sea, a partir de la medianoche se bloquea hasta la mañana. Y es también como ir probando los modos de bloqueo, cómo operan las empresas, bueno, para que en algún momento digan: ya, esto no nos interesa, y lo bloqueen por completo. Recordemos que en Venezuela está bloqueado Twitter y está bloqueado Signal. Lo que pasa es que la gente busca modos todavía de burlar esos bloqueos, pero oficialmente hay bloqueos estatales sobre las redes porque no pudieron domesticarlas. Ok, se anunció, ya hay fecha para unas elecciones parlamentarias y de gobernaciones. ¿Qué debería saber el ciudadano común? ¿De qué manera se puede informar, digamos, de forma veraz, para no caer en este tipo de granjas de bots? Porque uno se queda impresionado cuando están utilizando también la religión para generar una matriz de opinión completamente falsa de lo que es la verdad. Bueno, aquí también cada quien tiene como sus liderazgos, ¿no? Por supuesto, hay liderazgo con mayor capacidad que otro. Y vamos a una competencia de narrativas, ¿ok? Las narrativas de por qué sí participar, las narrativas de por qué no participar, las narrativas de cómo hacerlo. Eso lo que va a generar es una fractura de opinión pública, una fractura entre personas que tienen como, esto llaman teorías de cambio distintas, y por supuesto hay gente cuya teoría de cambio es que nada cambie, ¿no? La teoría de cambio es que el poder permanezca impune y que no pase nada. Pero eso en redes, lo que vamos a ver es que si no hay direccionalidad de los liderazgos, puede haber mucha dispersión, mucho ruido. ¿Qué va a pasar de aquí a las elecciones? Porque es un muy buen momento para que la gente recuerde lo que ha ocurrido en elecciones anteriores. Lamentablemente, el CNE ha fallado de todas las maneras en informar, en dar datos, en hacer accesible la información. De hecho, ellos mismos tumbaron su página web para que no fuese accesible a la gente nada. Ahora, la gente pudiese recordar que para las elecciones parlamentarias del año 2020, son elecciones que no fueron reconocidas por la Unión Europea ni por Estados Unidos y no tuvieron estándares democráticos, la gente debería recordar 2 cosas. Uno, que el chavismo aumentó la cantidad de diputados en la Asamblea Nacional de manera ilegal, de manera ilegítima, o sea, en la Constitución no está planteado así, y lo hizo para darle más cuotas de poder a más gente, para darle cuotas a partidos alacranes y otra gente, tener como una sobrerepresentación también. Y lo segundo es que el propio CNE manipuló la manera de contar los votos para adjudicarle algunos escaños a partidos alacranes. Es decir, después de que se hicieron las elecciones y se contaron los votos, lo que hicieron fue manipular las alianzas de partidos para entonces beneficiar a
algunas figuras políticas con las que habían negociado, bueno, que se robaran un partido opositor y participaran. Esas cosas ya pasaron en 2020. Si la gente está dispuesta a participar con las mismas reglas de juego o con Elvis Amoroso leyendo resultados de una servilleta, bueno, adelante. El asunto es que ahora va a estar a la vista del público y la gente le puede cobrar la factura de impopularidad. Luis, gracias por acompañarnos el día de hoy, sobre todo por todas estas advertencias, porque bueno, seguimos cultivando nuestra información. Uno no pierde la capacidad de asombro con respecto a este tipo de estrategias para manipular la opinión de la gente. Viejas, de la vieja escuela y bueno, poco efectivas, pero que se siguen haciendo. Gracias, Luis, por mantenernos documentados sobre este tema. Feliz día para ti. Queda a tu orden, un abrazo. Un abrazo. Era Luis Carlos Díaz, periodista venezolano, hablándonos acerca de esta ola de cuentas falsas en redes sociales en Venezuela para generar una matriz de opinión justo cuando se anuncian elecciones regionales. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por VPI TV. Quédese con nosotros.